Damos gracias a Dios que nos concede un día más de vida para compartir con ustedes su programa Puertas Abiertas. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en la ciudad de Iquique, en la comuna de Alto Hospicio, de Huara, de Sierra Gorda, Calama, Antofagasta y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. Y ahora prepárese para ver y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, me da paz y da seguridad. Es tu amor que me sostiene, que me levanta, me da paz y da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, siempre tienes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad.
Damos gracias a Dios por la entrevista que vamos a tener esta mañana y es un compromiso que contrajimos la semana pasada. Entrevistar nuevamente a nuestro amado pastor Roberto Pérez Placeres, que es presidente emérito de Alpha Lead con asiento en Miami, Estados Unidos. Dios le bendiga, pastor, por estar con nosotros nuevamente y muchas gracias por aceptar la invitación otra vez. Ahora, le doy las gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, pastor. Para nuestro público televidente, porque ellos son edificados con la experiencia de cómo el Señor va con nosotros. Entonces, ¿cómo usted comienza el ministerio en Alpha Lead? Primero que nada, pues, explíquele al mundo qué significa Alpha Lead. Alfabetización. Sí, la palabra Alpha Lead fue fundado por un grupo de misioneros, 3 misioneros, Justo González, Luisa García de González y Eulalia Cook, una misionera que trabajó en Cuba por muchos años. Y todo comenzó cuando ella trabajaba en los campos de Cuba entre campesinos. Predicaba en los campos, en las montañas, en los llanos, y llevaba Biblias, y ella en su ignorancia creía que todo el mundo sabía leer. Venía de los Estados Unidos, comenzaba su ministerio de misionera allá y repartió unas Biblias, la estaba recogiendo, ella nos cuenta, y cuando se viró para dar las más Biblias, un grupo de personas salieron corriendo y ella no se preguntaba el por qué, y después encontró de que en esos lugares gran mayoría de las personas no sabían leer ni escribir. Y así empezó su ministerio buscando a personas y encontró a los González, que eran educadores. Luisa había escrito los libros de gramática en español que se conocía en el Caribe y en Centroamérica y creo que hasta Colombia y Ecuador se conocían los libros de ella como educadora. También Justo, su esposo, era educador, era maestro. Los 2 cristianos eran miembros de la iglesia mía donde yo crecí en Cuba. Y así comenzó en el año 63. Ellos salieron también de Cuba y a la edad de 60 años y se unieron de nuevo y encontraron la forma, empezaron a escribir libros de alfabetización, educación básica, libros de salud, libros de comida, sencillo. Programas como Padres leyéndoles a los hijos, literatura cristiana. Y la idea, una de las frases de Alpha Lead es de la cartilla a las escrituras. La idea era que la iglesia tuviera una herramienta más para llegar a las personas y que conocieran al Señor Jesucristo y se alimentaran de su palabra para poder crecer y conocer los caminos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y buscaron una palabra que es Alpha Lead, alfa de alfabetización y lead de literatura. Hubo un matrimonio entre las sociedades bíblicas y Alpha Lead, donde literatura de los evangelios simple para los nuevos lectores, enseñaron cómo hacer bibliotecas en el hogar, de literatura sencilla, cristiana, aún no cristiana, de salud y tantas cosas que pudiera ayudar a las personas. Y así comenzó Alpha Lead. Conocía de la obra de ellos, pero en sí pude conocer más cuando llegué a Miami. Ya les conté de mi conversión, fue en el ejército, donde entregué mi vida para servir al Señor.
vine a Miami para estudiar en la universidad primeramente y después pasar a uno de nuestros seminarios de mi denominación. Pero los conocí, pasaban por Miami, ellos vivían en Costa Rica, donde allí la iglesia les dio un hogar para escribir. Y como les dije, a la edad de 60 años, es más que le ofrecieron a los fundadores la UNESCO que escribieran, porque eran bastante famosos en el campo de la educación. Y ellos a la edad de 60 años, que habían salido sin nada de Cuba, dijeron: los años que nos quedan los vamos a dedicar completamente a la iglesia a través de esta institución para alcanzar a miles. Según la UNESCO, hoy en día, hoy, en este siglo que vivimos, se calcula que casi hay 1 billón de personas en el mundo que no saben leer o escribir. Y así fueron yendo por todo Centroamérica, República Dominicana, Suramérica, implantando esta obra como obra de la iglesia cristiana, no denominacional, sino con un mensaje de presentar a Jesucristo como Señor y Salvador, y enseñándoles a leer y a escribir. Tenemos, bueno, ya les puedo contar mucho en mi persona y en la persona de ellos, lo que Dios ha hecho en esta obra, donde un escritor evangélico dijo que la obra de Al-Falid tendría páginas muy importantes cuando el Señor reconozca la obra de todos los cristianos, como han llevado su mensaje al mundo entero. Llegó un momento donde ya a la edad de ellos, ya eran los 90, murió Luisa, quedaba Eulalia, quedaba Justo. Me pidieron que continuara esta obra como voluntario. Como les dije, yo era pastor de iglesias, capellán de cárceles. En Miami pudimos abrir 3 iglesias nuevas, abrir un programa para jóvenes con problemas de alcohol y drogas que todavía funciona, y tomar el liderazgo de la Junta de Directores de Al-Falid Internacional, y esparcir. El Señor ha sido tan bueno, y como heme aquí, envíame a mí. ¿Se acuerdan ese pasaje? Nunca pensé que me iba a abrir en la forma que había abierto. No fue Roberto Pérez, fue el Espíritu Santo, porque yo le digo al que me está escuchando, cuando uno se entrega al Señor y espera en Él, sin esperar nada, sino esperar que el Señor sea el que abra las puertas. Y lo puedo decir con testimonios y con situaciones que donde no había nada, como el Señor proveyó para que la obra me mandó a lugares en África, Angola, Mozambique, el Congo, Guinea-Bissau, Liberia, Ruanda, Sudán, Senegal, y tantos Kenia. países con diferentes... Kenia. No en Nigeria. Íbamos a ir, pero por causa de la situación de política, que en esos momentos me dijeron que esperara el tiempo, pero bueno, fueron otras cosas, otros lugares, y ya quedan 30 segundos para estos primeros momentos del programa. Y así fue como Al-Falid fue fundándose. También en Chile, a pesar que Chile es uno de los países que más la tasa de analfabetismo, pero tuvimos y hemos encontrado hermanos como Esteban Insignia y tantos hermanos allá en Chile. Ahora mismo, recientemente, una familia chilena que su hija tenía el mismo cáncer que yo tenía, y nos encontramos en el hospital. Me mandan marraquetas, ayuyas, todo lo bueno que tiene Chile me lo mandan de vez en cuando, y me siento, cierro mis ojos y me parece que estoy en Santiago, en casa de los hermanos. Pastor, vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción. Luego seguimos conversando en esta
entrevista cómo el Señor le fue moviendo dentro de Alfalit, alcanzando los cargos de director, de presidente y ahora es presidente emérito de Alfalit. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy, es el gran yo soy, el gran yo soy, es el gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy.
después de esa hermosa canción, seguimos conversando con nuestro invitado para hoy, el pastor Roberto Pérez Placeres, oriundo de Cuba, pero ahora afianzado en Miami, Estados Unidos. Pastor Roberto, quedamos en el punto que estábamos hablando de Al-Falid. ¿Podría contarnos cómo alcanzó usted los cargos de director y después presidente de Al-Falid mundial o internacional? Sí, comenzamos, los fundadores me pidieron organizar, estaba en Costa Rica y se pasó aquí a Miami y me pidieron que si podía organizar la junta de directores de Al-Falid Internacional. Y con un grupo de personas, Dios fue añadiendo a personas. Somos un grupo de 20 personas, una junta directora con un ejecutivo, y me nombraron presidente electo como voluntario. Recuerden que era pastor de 2 iglesias, capellanía de cárceles, trabajando con los refugiados que venían de diferentes países. Y así alcancé esa posición. Eso significaba que tenía que comenzar, viajar y dar seminarios a diferentes países. Y el Señor puso un día, vinieron de Angola un grupo de hermanos que habían oído que habíamos comenzado la obra en Brasil, en portugués, y que en Angola había un porcentaje de un 70% de analfabetismo en la población. Y me dijeron, bueno, si paga su pasaje, le damos casa y comida. No me dijeron el lugar, estaba la guerra y nunca pensé en ir a África. Nunca había estado en África. Pero la verdad que fue una bendición tremenda. Allí plantamos la semilla de Al-Falid y hoy en día es el programa, uno de los programas más grandes que tenemos en Al-Falid Internacional. Cuando yo salía, uno de los testimonios de tantos que tengo de la misericordia y cómo el Señor obra, cuando fui a Angola no había un centavo para publicar libros. Había llevado unos pocos libros para el seminario de que vinieron varias personas. Habían como unas 30 angolanos que cogieron el seminario, van unos misioneros de Brasil. Y cuando terminé el tiempo en Angola, que salía en el avión y recordé la miseria, el hambre, las enfermedades, las necesidades de la gente que querían un libro, era porque sabían que si sabían leer y escribir, su vida podía cambiar. Y nosotros, claro, desde el punto de vista cristiano, sabíamos que la podía cambiar totalmente. Recuerden que la Escritura nos enseña que la fe y las obras tienen que ir juntas. Una sin la otra no es. Y cómo podía darle a esas personas una oportunidad de vida mucho mejor para ellos y su familia. Y empecé a llorar y un señor portugués me decía, ¿qué le pasa, señor? Y le dije, no, son muchos recuerdos y no tengo un centavo para poderles ofrecer libros. Señor, ¿por qué tú me has traído a este país cuando no puedo darles nada en este momento? Tú eres el Señor del oro y de la plata. Bueno, para cortarle corto, al año había casi $3 millones para Angola. Y así le cuento, el Señor me fue llevando cuando se enteraban lo que pasaba en Angola, me decían, ¿por qué no viene a Mozambique? ¿Por qué no viene a Liberia? ¿Por qué no viene al Congo? ¿Por qué no viene a Ruanda? ¿Por qué no viene a Sudán? Y se fue a Guinea-Bissau, y así se fue multiplicando como los panes y los peces. A pesar de que hay muchos dialectos, los idiomas principales de los países en África son el inglés, el francés, el portugués y el suajili. Bueno, sí, de los idiomas entre ellos, pero aún en Angola, por ejemplo, predicaba en una iglesia y había
5 dialectos que me traducían el sermón, uno cada vez, ¿no? Y yo decía, a veces decía que yo habré dicho que pasaba tiempo entre lo que traducían. Pero bueno, el Señor es maravilloso en la forma que... Y un día recibí una llamada de la Casa Blanca. Bueno, no dijeron que era la Casa Blanca. Era un señor que decía que él era el secretario del presidente y que me llamaban porque habían nominado mi nombre para la medalla presidencial. Y yo confundí la voz con la de mi cuñado que vive en California. Y yo pensé que estaba jugando conmigo de la medalla y dije, mire señor, es una nominación. Esta medalla la da los presidentes, no es del presidente Obama, que ese era el presidente en ese tiempo. Eso comenzó desde el presidente Truman en los años 50. Y es una nominación, lo que queremos es que usted firme un papel que está en su computadora porque tenemos que investigar si es verdad lo que usted ha hecho como voluntario y que usted ha sido un ciudadano ejemplar en esta nación. Y si la investigación da, bueno, después el presidente es el que decide. Tengo entendido que mandaron 9,000 personas de todos los Estados Unidos y yo estaba en el hospital, saliendo del hospital precisamente cuando el presidente llamó y yo sí reconocí la voz de él para invitarme a recibir esta medalla en octubre. Pude hablar con él personalmente. Yo llevaba una corbata con el emblema de la fe cristiana de los primeros cristianos, el pescado. Y él dijo, yo conozco ese símbolo, Pastor Pérez. Y yo le dije, bueno, señor presidente, por ese símbolo, por lo que significa ese símbolo, todo lo que hemos hecho es para la gloria de Dios. Yo reconozco que esta medalla, le agradezco la distinción, pero no soy yo. Nada más que somos canales, como usted es canal para ser presidente de los Estados Unidos. Bueno, el mensaje que él nos dio, éramos nada más que 9 personas. El mensaje que él usó fue del buen samaritano. ¿Se recuerdan que cuando encontró yo hablé del buen samaritano, pero fue el hijo pródigo en la otra, cuando hablé sobre ese pasaje? El buen samaritano que encontró al herido, mientras pasó el religioso, huyó, pero el buen samaritano que era discriminado y no se preocupó por sí mismo, sino se preocupó que esa persona fuera sanada, se dio todo lo que tenía. O sea que pude hablar con el presidente, darle mi testimonio de mi fe. Dice la Biblia que su palabra nunca regresa vacía. Uno nunca sabe, no conozco su vida personal o su vida espiritual. Sé que él cantó un himno maravillosa, Gracia. Él en una situación, en una iglesia en Carolina del Sur, en un evento muy triste, donde en una reunión de oración vino una persona y mató a los que estaban allí en esa iglesia en aquella noche, y él fue a darle el pésame y tuvieron un culto y él cantó ese himno donde toda la nación, el presidente de los Estados Unidos, Obama, cantando ese himno. Muchos dicen que es esto, que lo otro, pero el Señor sabe nuestros corazones. Esto Amén. Lo digo, hermanos, porque yo creo firmemente, primeramente, no debemos juzgar. Y segundo, el Amén. Señor no, hay tanto que hacer, hay tantas personas que en Chile, aquí, en el mundo, he podido estar en muchos países. Por ejemplo, he estado en iglesias que se reúnen a adorar a las 8 de la mañana y el culto no termina hasta la 1 de la tarde en África. Pero qué gozo, hermano. Y a veces he estado en lugares pobrísimos y los ves con una sonrisa. Y yo digo, Señor, el pobre soy yo.
esta gente que no tiene nada, no tienen ni calzado, no tienen que comer, están pasando hambre. He tenido que orar por jóvenes muriéndose del SIDA, malaria, tuberculosis en hospitales de la iglesia, donde tuberculosos y personas esperando que un médico lo viera y por 3 días acampando afuera con un pedazo de pan, esperando la oportunidad de ver a un médico cristiano que viniera y recibirlo. O sea que Dios me ha dado una riqueza de servirle que a todo cristiano. Y esto no es en cuestiones de miles y miles. La Biblia habla, dice, si hay una persona que encuentra el camino del Señor, ya hay riqueza en la vida que le proporciona el camino hacia Jesucristo. Amén. Ya que Pastor, conociéndolo a Él. nos alcanzó Sí. el tiempo, pastor, pero queremos Bueno. decir a nuestro público televidente que mientras uno trabaja para el Señor trabaja para uno. Amén. Y también queremos darle las gracias a Dios por su humildad, porque usted en ningún momento habló cómo llegó al directorio y cómo llegó a la presidencia de Al-Falid, que es un ministerio internacional y del cual ahora usted es presidente emérito. Así que Dios le bendiga, Pastor Roberto. Muchas gracias por haber estado con nosotros y Dios le siga usando para su gloria. Que Dios les bendiga por la obra que ustedes hacen en Chile. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Amén. Y ahora vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra. He pasado por el valle de la muerte y al gritar tu nombre vuelvo a renacer. Me he sentado a la sombra del olvido, mas tu luz radiante me hace comprender que soy la justicia de Dios, que mi cautividad quitó. Caerán mil a mi diestra, mas sigo confiado. No me tocará, pues mi fe no está basada ni en los comentarios ni en el que dirá. Él me ha hecho vencedor y a su diestra me sentó. Me ha sostenido
Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios tan necesaria para crecimiento, edificación y alimento de nuestra vida espiritual. Para esta mañana está en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versos 30 al 37. Al 39, perdón. Versos 30 al 39, y dice así la palabra de Dios. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo
casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermano y hermana, este relato bíblico aparece en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y en el evangelio de Juan no aparece este relato, pero en los 3 sinópticos sí aparece, porque Jesús lo dejó destacado como una obra que Él va a realizar ahora más temprano que tarde. Viene a buscarle a usted y a mí, que hemos confesado su nombre como nuestro Señor y Salvador personal. Él es un Dios personal, porque cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Fíjese, de todo va a tener que dar cuenta usted, amigo y amiga, y también usted, hermano y hermana. El hecho de que nosotros ahora hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal, lo reconocemos y lo respetamos como tal, entonces Él será nuestro abogado ante el gran juicio del trono blanco de Dios. Será su abogado y mi abogado. Porque, por supuesto, todos vamos a ir ante ese gran juicio del trono blanco de Dios como imputados. Vamos a tener que presentarnos en ese juicio final ante el gran trono blanco de Dios. ¿Por qué trono blanco? Porque es puro, es deidad, no hay pecado ahí. Entonces, muy difícilmente que nosotros podamos presentarnos como pecadores ahí. Ya habremos pasado por la Corte de Apelaciones y ahora nos enfrentamos a la Corte Suprema. Ese juicio es inapelable e irrepetible. Hermano y hermana, amigo o amiga, también quiero decirles de que nosotros en este momento estamos esperando esa aparición de Jesús en las nubes. ¿Por qué dice Jesús, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre? En los días de Noé, lo primero es que tenemos que recordar que Dios le encargó a Noé construir un arca. Y en ese entonces, por supuesto, no estaban los serruchos eléctricos, no estaban los martillos, no estaban los clavos, no había los elementos que hoy día conocemos para la construcción. Pero sí demoró 120 años Noé en construir el arca. Y esa arca está a escala real en Kentucky, Estados Unidos. Y tiene más de 1 cuadra. Los que quieran visitarla pueden hacerlo. En Kentucky, Estados Unidos, en el estado de Kentucky. Y por supuesto, 120 años predicando que se arrepintieran de su maldad. Y en los días de Noé dice que estaban casándose y dando en casamiento. O sea, se casaban, se divorciaban, se volvían a casar, se volvían a divorciar, se volvían a casar, y esa era la vida que ellos tenían. Y dice comiendo y bebiendo, o sea, emborrachándose. Ellos no tenían ningún temor ni respeto por Dios creador. Entonces Dios le puso término a esa creación y al mundo entero
haciendo llover y se rompieron las aguas de las fuentes del abismo también, y comenzó a llover intermitentemente y en forma torrencial, hasta que empezó el agua seguramente a subirles a los tobillos, a las rodillas, a la pantorrilla, y ahí entonces se dieron cuenta que la predicación de Noé era verdad. Y entonces corrieron a la puerta a golpearle a Noé para que les abriera, pero de adentro él les contestó: lo que Dios cerró, yo no lo puedo abrir. Amigo y amiga, ahora el arca es Jesús. Todavía está con los brazos abiertos, esperando que usted se arrepienta de sus pecados y le confiese a Él como su Señor y su Salvador personal. Sin ese pasaporte usted no puede entrar al reino de los cielos. Tiene que tener ese pasaporte, así como usted necesita un pasaporte para poder viajar a otro país y se lo timbren en la aduana y en el departamento de policía de cada país, entonces puede entrar. Pero ahora el pasaporte se llama Jesús, es una persona. Y si usted no saca el pasaporte con la debida anticipación para poder entrar en el reino de los cielos, se perderá indefectiblemente. Usted no podrá alcanzar a decir ni pío en el día del arrebatamiento, porque en solamente 11 milésimas de segundos estará todo resuelto. Y usted me dirá: pastor, ¿y cómo? ¿Dónde sale eso de las 11 milésimas de segundos? Bueno, en 1 Corintios el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, capítulo 15, verso 52, lo siguiente, que dice que en un abrir y cerrar de ojos, o sea, un parpadeo, será todo resuelto. En un abrir y cerrar de ojos. O sea, los oftalmólogos han determinado que ese parpadeo dura solamente 11 milésimas de segundos. Y usted no alcanzará a decir nada. Y no va a entrar allá ni siquiera con la ropa que ande trayendo ese día, porque Dios le entregará una túnica blanca y resplandeciente, sin arruga y sin mancha, para que pueda presentarse a un lugar solemne, puro, santo, divino, con ropa adecuada para el momento. Y con esa misma ropa yo creo que nos vamos a presentar ante el gran juicio del trono blanco de Dios, porque no se van a manchar ni se van a arrugar con nuestra manera de vivir, porque ya toda la vida vieja pasó y quedó atrás. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. Amigo y amiga, siendo que queda tan poco, porque ahora estamos sometidos a una pandemia que pensamos algunos que se les arrancó del laboratorio el virus, que estaban en experimento, que es una guerra bacteriológica, que es una guerra comercial, etcétera, etcétera. Pero esto es voluntad permisiva de Dios. Dios lo permitió para que todos quedáramos atrapados. Y en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 35, Dios dice, o sea Jesús, porque es Dios también, como un lazo vendrá sobre todos los habitantes sobre la faz de la tierra. Y ahora hemos quedado todos atrapados por este lazo. Y como la audiencia de Jesús en esa época contemporánea a él eran pescadores,
agricultores, campesinos, les hablaba en el lenguaje que ellos entendían. Por eso les habló del trigo y la cizaña. Vengan ahora porque los voy a hacer pescadores de hombres. Ellos sabían muy bien lo que era la pesca. Y ahora le dice, como un lazo vendrá sobre todos los habitantes sobre la faz de la tierra. Y cuando el lazo cae sobre un animal, este no se lo puede sacar hasta que cumpla el propósito con que fue laciado. Por eso, amigo y amiga, ahí donde está, es necesario que usted a tiempo, ahora, haga los arreglos y cambiar de estado de muerte a vida, de tinieblas a luz, de perdido a salvado o salvada. Cierre sus ojos y repita de corazón la siguiente oración. Padre Celestial, le doy gracias porque he podido escuchar atentamente su palabra y reconozco que soy un pecador o pecadora. Padre, me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados y le ruego, Señor, que usted me reciba como su hijo o su hija. Borre todos y cada uno de mis pecados y nunca más se acuerde de ellos. Y ahora yo abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios iban pronunciando, pues el milagro está hecho, su nombre está inscrito en el libro de la vida y cuando Jesús venga en el arrebatamiento, usted, como yo y todos los creyentes, seremos arrebatados. Si Dios nos permite, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Trae fuego a tu iglesia, Santo Espíritu. Quita lo que no es tuyo, arde en nuestro ser, Espíritu. Consúmenos, Espíritu. Consúmenos. Trae fuego a tu iglesia, Santo Espíritu. Quita lo que no es tuyo, arde en nuestro ser, Espíritu. Consúmenos, Espíritu, consúmenos. Glorifícate, que tu reino venga hoy aquí. Padre, muéstrate, que tu gloria brille en nuestro ser.
consúmenos. Glorifícate, que tu reino venga hoy aquí. Padre, muéstrate, que tu gloria brille en nuestro ser. Glorifícate, que tu reino venga hoy aquí. Padre, muéstrate, que tu gloria brille en nuestro ser. Fuego santo, cae aquí, márcanos para llevar tu nombre. Ven con poder, ven y reina, santifica, sacúdenos. Glorifícate, que tu reino venga hoy aquí. Padre, muéstrate, que tu gloria brille en nuestro ser. Glorifícate, que tu reino venga hoy aquí. Padre, muéstrate, que tu gloria brille en nuestro ser. Que tu gloria brille en nuestro ser. Que tu gloria brille en nuestro ser. Consúmenos, consúmenos.